Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Josefina Vaquita, que significa afortunada, nació alrededor de 1969 y fue brutalmente esclavizada, mutilada, flagelada, hechos que narran su famosa biografía. En la ceremonia de beatificación, Juan Pablo II reconoció el gran hecho de que transmitiera el mensaje de reconciliación y misericordia. Ella misma declaró un día: si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Fue canonizada el 1 de octubre del 2000. Jerónimo nació en Italia en 1486. Cuando era militar, fue apresado y luego de su liberación decidió seguir el camino de Cristo. Fue ordenado sacerdote en 1518. A partir de entonces, dedicó su vida a la atención de los pobres, enfermos, prostitutas y niños abandonados. Además, fundó la Orden de los Canónigos Regulares. Murió de peste cuando atendía a los enfermos en Somasca. Iniciamos nuestra celebración cantando. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo ordinario. Estamos ya en esta semana número 4. Y entonces pedimos al Señor, al iniciar nuestra Eucaristía, que nos perdone de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios, que confiesan su nombre. Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos son sacrificios agradables a Dios. Obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes, como quien tiene que dar cuenta. Así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Que el Dios de la paz, el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna, los perfeccione con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos. Por Jesucristo, a quien se le da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa es esta lectura, con muchas características y con muchos mensajes, ciertamente, que nosotros tenemos que entender en nuestra interpretación de los géneros literarios que la Biblia, el Evangelio, nos presenta. Ya lleva la palabra de Dios, nos habla a nosotros hoy. La palabra es vida para nosotros hoy, así como fue en su tiempo, en su contexto histórico. Lo fue a través del tiempo para tantas personas que han pasado antes que nosotros. Y ahora este es nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es cortito, queridos hermanos. Años la yicota, 90, 100, 80, no sé, algunos ni 80 veo yendo más.
Otros a mí la vez pasada escuché unos 106 años a un ya, gracias a Dios, exagerada lleva. Bueno, pero queridos hermanos, en este tiempo que nos corresponde a nosotros, escuchemos un poco. Primero, nuestra misión. Los apóstoles que trabajan, que se reúnen con Jesús, cuentan qué es lo que estamos haciendo de bien en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestra sociedad. Baela ñandeña hendúa, cueja baela, baisha ñandé, alleva. Oye, peñan de yarañe en nuestros colegios. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Ahora tendríamos que nosotros ser apóstoles. Ñande peña aprender a que upea la ñamo sarambiana, peñan de roga, peñan de trabajo, peñan de netame, ¿verdad? Y eso algunas veces uno cierra el ojo, se aprieta el corazón, ¿verdad? Porque nos falta mucho, queridos hermanos, en esta construcción del reino de Dios y en esta nación que tiene que seguir cambiando y mirando hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante, está en nuestras manos. Este es nuestro tiempo, pero ya zapata es inañande, ya zapata. Hambuque, imagina la ñande tromposa, buque, imagina. Será como hay 58, daicuay, 30, 40, 50 años. 50 años más, 100 años más. Bueno, pero queridos hermanos, aquí Jesús les llama y les dice, vengan un poco, vamos a hacer una evaluación, así como cualquier empresario. Batecoba hoy en la ñanda empresa, ya japonaba ese. Y se van con Jesús, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Es ese momento de reflexión, es el momento en que nosotros tenemos que evaluar sobre nuestro caminar cristiano. Diga, tú y de la yajante ese peisa lleva. No, nosotros no podemos ser como un EBT lleva, sino que tenemos que ponernos a reflexionar y a entender qué granito de arena estoy dejando en la construcción de mi pueblo y de mi gente. Y después nos indica un poco que el verdadero cristiano es el que entra dentro de su sociedad. De ahí cuando llamamos porque somos comunidad. De ahí lleva a de pueblo, a de gente, es en duana y cuana, de pueblos ia. Porque era tanta la gente que iba y venía que ni tenían tiempo para comer. Esto te está indicando que ya posepe y ponandera pisapenguana. Mucha gente que venía, iba y venía. Entonces ellos van solos a un lugar desierto. Una característica de ella en Guaraña importante, lleva. Porque el ir al desierto significa tener ese tiempo para reflexionar, para entender, saber. El desierto es, como decíamos recién, encontrarnos con Dios, encontrarnos con nosotros mismos y ver si en este tiempo que nos corresponde, de cuántos años que nosotros podemos activar en este mundo, en nuestra sociedad, lo estamos haciendo bien o hay cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer mejor, que tenemos que ofrecer algo positivo para nuestra sociedad. Entonces, aquí termina diciendo que Jesús vio una gran muchedumbre, se compadeció con ella porque le estaban buscando y estaban como ovejas sin pastor. Quiere decir que la yayesa cuanojina coanga, jaco aveña de netame, la yayesa miro la realidad, vamos a tener que, así mismo como Jesús, compadecernos con pasión por esta gente en la ignorancia, falta de trabajo, falta de educación, falta sobre todo entonces de medicamentos, falta de salud. Estamos llevando, ¿verdad?, a la quiebra a un país tan rico. ¿Por qué? Y porque nos falta honestidad. Entonces de yaro mañana ahí se gente que va llevando. Siente compasión por nosotros. Y bueno, y por eso ya llegué ahora y tenemos que entrar y tenemos que decir, esto es lo que el Señor quiere, porque están muchas veces ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Tenemos que volver a escuchar para poder hacer bien las cosas como tienen que ser. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que escuche la palabra de Dios y persevere en la oración para acompañar al pueblo que peregrina en este mundo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre, para que nuestro compromiso social se exprese en el servicio a los más necesitados de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los depredadores de los recursos naturales, para que abran sus corazones al don de la fe y respeten las obras creadas por Dios, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Por él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, Jesús se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María Auxiliadora de los cristianos.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María, hoy yo te ofrezco